Siempre ha habido, pero cada vez hay más jugadores. La NCAA está conquistando el mercado europeo de los prospects. Cada vez hay más jugadores procedentes de Europa y en especial de España que deciden, una vez llegados los 18 años, poner rumbo a Estados Unidos, poner rumbo a la liga universitaria. La llegada del NIL, la llegada de ese dinero legal para poder pagar a los jugadores, ha convertido a la NCAA en uno de los grandes peligros para las canteras de baloncesto español. Hoy aquí vamos a tratar de explicar por qué se está produciendo este fenómeno y por qué hay cada vez más jugadores y cada vez de mayor nivel que deciden cambiar de aires, que deciden cruzar el charco y desarrollar su carrera en Estados Unidos. Lo vamos a hacer de la mano de Gerard Solé. Esto es Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y para saber que estáis al otro lado, déjanos un like y un comentario con tu opinión. Y no te olvides de suscribirte, porque esto va a ser una pequeña serie especial donde vamos a tratar de explicar este fenómeno en particular desde el punto de vista de gente que sabe mucho del tema. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en Gigantes del Básquet, donde vamos a hablar de un tema que es de candente actualidad y para ello tengo conmigo aquí a Gerard Solé para hablar un poquito de NCAA, del NIL, de los jugadores que están poniendo rumbo a la liga universitaria y están dejando un poco a las canteras españolas o al menos las están poniendo en alerta. ¿Qué sensaciones tienes tú o cómo valoras este cambio de tendencia que está habiendo en los últimos 3-4 años? Bueno, yo creo que se ha abierto un universo, ¿no? Para todos estos jugadores que sobre todo lo que buscan, yo creo que por encima de todo es exposición, pensando de cara a la NBA, minutos garantizados en un nivel competitivo alto. Y yo creo que la gran mayoría de jugadores lo que tienen en la cabeza es esto. Evidentemente, esto ya existía. Lo que cambia el panorama es que ahora estamos hablando de indecentes cantidades de dinero que están pudiendo ofrecer esas universidades a esos jugadores que quizás antes pues teníamos algún caso, ¿no? De jugadores pues de una cantera importante que pudieran dar el salto a la NCAA. Claro, ahora están tocando ya jugadores que están incluso siendo profesionales en el baloncesto europeo y bueno, incluso mundial. Entonces, yo creo que hemos llegado a un punto en el que tanto la NCAA ya ha puesto todas las cartas encima de la mesa, pero digo, tanto la Europa como los clubes tienen que empezar a entender cómo no tanto defenderse de esto, sino cómo encajar todo esto dentro del sistema que ya tienen. Es que es curioso cómo funciona el baloncesto al contrario de otros deportes, porque tenemos por un lado la FIBA, tenemos por un lado la NBA, tenemos por otro lado la NCAA, la Liga Universitaria, y luego entre medio está la Euroliga y demás. O sea, es muy complicado porque cada uno forma como una pequeña isla dentro del baloncesto y ninguna tiene poder sobre la otra, pero todos quieren su parte de esto. Es muy difícil encontrar el equilibrio. Y estamos hablando de que por primera vez en la historia hay dinero legal dentro de la Liga Universitaria. ¿Qué es esto del NIL? Que es, me gustaría preguntarte para que expliques a la gente ¿qué es esto del NIL? Del Name and Image and Likeness, creo que es el acrónimo en inglés, porque es la primera vez que desde el año 2021 existe esta posibilidad para que las universidades, que tienen una grandísima cantidad de dinero para usar, pueden reinvertirlo en cierta medida o pueden maquillar para que puedan fichar a jugadores para sus diferentes proyectos. Bueno, esto viene de muy atrás. Viene, yo creo que el primer momento en la NCAA en el que se plantea un problema con esto es con los Fab Five de Chris Webber, de preguntarse, oye, yo no estoy ganando absolutamente nada y aquí la universidad está vendiendo camisetas con mi nombre. Y desde entonces la sensación es que en algún momento la NCAA tenía que hacer algo, porque cada vez los ingresos eran más y más grandes, los jugadores seguían sin poder ver ni un dólar. Incluso muchos jugadores, y pasó por ejemplo el caso de Enes Kanter, que por haber jugado un par de partidos con creo que fue Fenerbahce, pues no se le permitió jugar. Uh -huh. Ha cambiado radicalmente el escenario. Ahora estamos, como bien decías, en este nuevo escenario con el NIL, que deja de ser dinero que puedan conseguir los jugadores que van a la universidad a cambio de estar allí. Y dinero que acaban consiguiendo pues, por parte de patrocinadores, por parte de gente cercana a la propia universidad bueno, pues utiliza ese dinero para poder conseguir mejores jugadores. Esto no ha cambiado únicamente el panorama universitario, digamos, de cara a Europa, lo ha cambiado en general. O sea, es el año en el que ha habido menos early entrants
en el draft con mucha diferencia. Hace 5 años creo que estábamos cerca de los 300 jugadores que se habían apuntado al draft. Este año eran poco más de 100. Hay muchos jugadores que están en proceso de draft, pero que ya tienen un contrato o ya tienen un acuerdo con una universidad muy potente a razón de millones de dólares. Y esto yo creo que está cambiando claramente el panorama del baloncesto universitario. No sé si para bien o para mal, pero está cambiando y está complicando cada vez más esas universidades que no tienen ese poderío económico que puedan jugar de otra manera. Creo que ahora mismo todos tienen que aceptar cuáles son las reglas. Por la parte del baloncesto universitario es indiscutible que hay un mercado ya abierto de transfers de jugadores que cambian de universidad constantemente. Ya no tienes ese punto de estabilidad y es muy difícil hacer proyectos a más de un año de duración. Y de cara al baloncesto europeo, pues todo lo que no han podido conseguir en el baloncesto universitario lo vienen a buscar aquí. Y ya no vienen a Ujú. buscar a ese chaval de 18 años con terreno por formarse, sino que ya vienen a buscar jugadores que han hecho 10 puntos por partido en una ACB, que han hecho 10 puntos por partido incluso en Eurocup o en Euroliga. Entonces, yo creo que ya vienen a buscar jugadores para rendimiento inmediato y ahí está el verdadero cambio. Es que yo le leí a un periodista hace pocos días que la NCAA se estaba convirtiendo en una nueva liga profesional y que había que empezar a valorarla y empezar a considerarla como tal, no ya como lo que habíamos hablado o lo que teníamos entendido hasta hace prácticamente 3 o 4 años, que tú ibas a la universidad, tú ibas al college, no solamente, evidentemente, a competir y a mejorar como jugador, sino también a formarte. Y esa parte tan idílica, tan amateur del baloncesto, que es una de las dos as que tiene la NCAA, ahora mismo está desapareciendo por completo y se está convirtiendo definitivamente en un negocio, o al menos está aceptando que es un negocio, algo que, como decías tú con el caso de los Fab Five en los 90 con Michigan, era una evidencia. O sea, hemos visto durante años que había videojuegos con los nombres de los jugadores y que los jugadores no recibían un duro, había grandísimos acuerdos televisivos y por los cuales los jugadores no recibían ningún incentivo a nivel económico, y claro, esto cambia muchísimo a partir de ahora las cosas, porque dinero han recibido los jugadores de manera ilícita durante muchísimos años. Ha habido incluso investigaciones federales a lo largo de la historia. Pero la cuestión es, y lo decías tú, ¿por qué ahora el college o las universidades están decidiendo mirar hacia el mercado europeo? ¿Porque les están ofreciendo jugadores que ya están formados y les permiten competir? ¿O porque verdaderamente creen que esos jugadores pueden tener un mayor impacto de cara a sus aspiraciones deportivas? Porque claro, puede darse el caso de que haya jugadores de tercer o cuarto mejor jugador de una cantera CB que aquí puede que no tenga minutos, pero que en college le esté dando una cantidad de dinero que jamás podría obtener en baloncesto europeo. Sí, yo creo que es evidente que ya no se plantea en las universidades, o muy pocos casos, el incorporar un jugador para tenerlo 3, 4 años. O sea, cuando vas al baloncesto europeo, el baloncesto europeo no ha dejado de ser una opción secundaria a un mercado absolutamente indecente que hay ahora mismo en el baloncesto NCAA, en el que hay jugadores que se están cambiando de universidad porque voy a cobrar 3 millones en otra y juegan un año allí y el siguiente verano volverán a sacar el cazo a ver si consigo 3 millones de otro lado. Es que se están moviendo así y que hay muchos jugadores, y por ejemplo, en uno de los últimos drafts tuvimos uno de los casos que fue Oscar Shipwe, en el que ¿para qué me voy a presentar al draft a ser un jugador de finales de primera ronda, principios de segunda, que voy a ganar qué? Millón, millón y medio, cuando Kentucky por quedarme en los Wildcats me ofrece tres. Entonces, bueno, empieza ya a haber una preponderancia, ¿no? Por parte económica respecto a la decisión de los jugadores, de no pensar únicamente en lo que es deportivo, sino, oye, si ahora puedo amarrar 3 millones, pues 3 millones que tengo. Yo creo que al final la ventana del baloncesto europeo se abre como contraposición a todo lo que es el baloncesto universitario. O sea, una Duke puede ir a pescar a un Washington State, a una Alabama, a una Illinois, pero posiblemente otros equipos tendrán que mirar otras opciones y pues esa misma Illinois no podrá conseguir un jugador del calibre de un Jakučionis de otra universidad y tiene que venir a Europa a buscar a ese Jakučionis. ¿Cuál es el tema? Que como ha funcionado, porque ha funcionado, ha ido Egor Demin, ha ido Jakučionis, han ido los Ivisic y han funcionado. Ahora se ha abierto la veda para todo el mundo y está todas las universidades, incluso las más grandes, intentando pescar en Europa. ¿Qué está generando esto? Está generando un mercado más que evidente de jugadores jóvenes con dos intenciones. Una,
La del jugador joven que aquí no tiene minutos, no tiene oportunidades, que busca irse allí, no únicamente para ganar un dinero, sino para poder tener minutos y poder seguir creciendo, que creo que eso es lo más importante. Y luego tenemos el segundo caso, el jugador ya formado que está jugando aquí, que está pensando obviamente en dar el salto a la NBA, y dices, vale, me voy allí, voy a ser titular 30 minutos, aquí posiblemente jugaría 15, pero él considera que allí pues va a tener una mayor exposición y además pues me dan un par de millones que no está nada mal. Entonces, yo creo que ha llegado a un punto en el que ya desde el baloncesto europeo no hay que pensar en la forma de cómo podemos defendernos de esto, sino cómo podemos adaptar esto a nuestro curso habitual. También es cierto que aquí hay una cuestión muy importante. Cada año hay una generación de jugadores. No todos pueden llegar a un primer equipo, no todos van a tener una exposición porque las plazas son muy limitadas. Entonces, yo creo que va a costar verlo y va a haber mucha gente que va a criticar por lo que voy a decir a continuación, pero que a la larga va a ser beneficioso para el baloncesto europeo. Yo creo que hay un punto en el que sí que es beneficioso por lo que dices. Ofrece una salida a muchos jugadores, tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista deportivo. Y luego la cuestión de la exposición es fundamental. O sea, sobre todo si tienes una proyección de carrera en la que quieres llegar a la NBA o quieres llegar a principales equipos, esto sí que te pone en el mapa, cosa que es mucho más difícil. Por poner un ejemplo, un Hugo González que este año lo ha hecho muy bien en el Real Madrid, pero sus minutos han sido menos de 15 de media por partido, lo digo un poco de memoria. En comparación a un jugador que Egor Demi, por ejemplo, en BYU, que ha tenido exposición, ha tenido una mayor relevancia y que, sin ir más lejos en este draft, está proyectado para la primera ronda. Casos, luego podemos entrar a Sí, debatir si uno es mejor o es otro, pero pero ahí es que está al la final, diferencia. con los ejemplos que pones, ahora vamos a hablar del gran caso, ¿no?, que tenemos en el baloncesto español, que es Mario Sansuperi. Mario Sansuperi ve que este año dos jugadores como Jakučionis y Demin, que no estaban ni jugando en ACB, se van a la NCAA, son bases titulares en Illinois y en Brigham Young, y los dos apuntan a ser como mínimo lotería. Uh-huh. ¿Cómo No, no te por eso lo planteas ir a la planteaba. NCAA? O sea, más allá del dinero que te van a dar, que evidentemente es importante, pero el peso grande de esta decisión viene por, me voy allí, se está hablando de la Universidad de Gonzaga, que además es muy reconocida, soy el base titular allí, hago una muy buena temporada allí y me voy al draft de cabeza. ¿Eso te da más opciones que quedarte otro año cedido aquí en un equipo como puede ser Manresa, que pueda disputar competición europea? Pues posiblemente en el panorama en el que estamos, sí. Es que es un equilibrio ahora mismo muy complicado y, de nuevo, sabemos que en el baloncesto es muy difícil ahora mismo predecir qué es lo que va a suceder, cada jugador lleva su carrera de manera distinta, pero sí que está produciéndose algo que lo planteabas tú antes, Gerard, el tema de cómo los clubes pueden responder a esto, cómo las ligas, cómo las federaciones pueden responder a esto. Hemos visto en los últimos años en el baloncesto europeo que hay diferentes proyectos que han intentado crear equipos jóvenes, llámese Ratio Farm en Alemania o el Mega en Serbia, que ponían a los jugadores jóvenes en el centro de todo, pero en realidad eso era como una especie de escaparate para mira qué bueno es este jugador, si lo quieres te lo vendo. No es un proyecto de cantera e incluso los clubes que más dependen, por ejemplo, del baloncesto base, como puedan ser Juventud, como puedan ser Estudiantes en el caso de la zona de Madrid, claro, hay un debate al respecto de esto de cómo puede afectarles a ellos por la inversión que tú puedas hacer desde el punto de vista económico y tal. Pero claro, desde otro punto de vista estamos viendo que muchas de estas canteras que se pueden quejar de manera legítima están fichando jugadores de otros países, es decir, un poco el grande se come el pequeño hasta que ahora viene uno que es aún más grande y que viene a quitarme los jugadores. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Damesar. Sí, yo creo que más allá de esto, que ha existido siempre y va a seguir existiendo, yo creo que ahora mismo los clubes tienen una oportunidad para ser rentables de verdad. O sea, yo creo que ya no... evidentemente te duele que el jugador por el que tú ibas apostando y querías que llegara al primer equipo no llegue al primer equipo o no llegue de la forma que tú querías, ¿no? El caso, por ejemplo, de Dame Sarr. Pero ¿cuántos jugadores de la generación de Dame Sarr y el propio Jakučionis es uno no iban a tener esa puerta al primer equipo? Y lo más probable que hubiera sido, pues que hubieran acabado su etapa junior, hubieran hecho pues a lo mejor un año en un Barça B y el segundo año se hubieran ido y no hubieras visto ni un euro ni hubieras podido realmente aprovechar ese jugador. Claro, porque Yo, lo que suele pasar, Gerard, en esos casos es que el jugador termina contrato porque suelen tener hasta los 18 o 19 años y se van libres. Que es que lo hemos visto, por ejemplo, los cedidos, por ejemplo, del Barça que han ido al Lleida o al Girona. sí, yo creo que son muy buenos ejemplos, que al final lo que te va a permitir esto es el jugador que se vaya allí. Evidentemente, insisto, el jugador estrella te va a doler,
Porque, oye, ¿por qué se va este, no? ¿Por qué? Bueno, pues también tienes que entender que posiblemente si su idea es acabar en la NBA, la exposición que va a tener el baloncesto universitario es mucho mayor que tú le des 15 minutos en un Barça o en un Madrid. Pero todo el resto de jugadores son jugadores por los que tú puedes sacar un dinero. O sea, ponemos un ejemplo muy claro. Ahora todo el mundo, evidentemente, preocupado porque Hugo González se puede ir a la NBA, pero antes tuvo una oferta también de baloncesto universitario y decidió quedarse. Pero se fue Egor Demin, se va a ir Sidi Gueye, se ha ido Ismael Diagne, se han ido jugadores que no tenían esa puerta abierta en el primer equipo y el Real Madrid ha ingresado un dinero por ellos. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Es un poco lo que quiero que la gente vaya entendiendo, que no tienes que combatir eso, sino que tienes que adaptarlo y tienes que entender, vale, pues sí, este gran jugador que tengo yo se va a ir allí. Yo creo que lo que tienen que jugar las universidades, mejor dicho, los equipos europeos, es en retener los derechos por si tienen que volver, porque al final, evidentemente, todo el mundo tiene en la cabeza ir a la NBA, pero la NBA es una liga de elegidos y hay muchos Ujú. jugadores que dan vueltas por allí y acaban volviendo a Europa. Oye, guárdate esos derechos, acaba bien con ese jugador, porque luego puede volver y puede ser muy importante en Europa. Es que creo que uno de los puntos más importantes, y es muy técnico, es una parte muy aburrida y muy desagradable de este deporte, que es la cuestión de los contratos. Muchas ocasiones, algunos de estos jugadores, sobre todo en la parte de los últimos 2 o 3 años antes de llegar a este momento, que firmaban contratos o preacuerdos, porque no podían firmar contratos profesionales, porque no querían garantizarse todavía la elegibilidad. Claro, no tenías esas cláusulas de salida. Ahora probablemente lo que veamos es, oye, voy a firmar este contrato con un jugador de 16, 17 años y le voy a poner X cantidad de precio de salida para que en caso de que quiera ir a la NCAA yo me lleve un dinero. Y ahí es lo que dices, es una forma también bastante inteligente y bastante lógica de decir, bien, fantástico, vas a irte, pero yo me voy a quedar X cantidad de dinero por parte del NIL y cuando regreses a Europa vas a jugar conmigo o voy a retenerte yo los derechos. Que es un punto muy importante, Gerard, porque estos jugadores, si cumplen ciclo universitario, vuelven con 22, 23 años. Dime qué jugador que ha tenido 3 o 4 años de proyección y de desarrollo no te va a encajar en un liga andesa de primero o de segundo nivel y que te va a rendir mucho mejor que un jugador con 18 años que no tiene la experiencia, que va a cometer errores y que probablemente no esté preparado para ese salto, porque la liga andesa es muchísimo más complicada y es muy difícil de entender a veces, mucho más complicada que una liga alemana, que una liga francesa, que una liga griega, etcétera. Sí, yo creo que más allá de las competiciones, voy un poco por esa línea. Al final hay que plantearlo esto, lo digo de una forma un poco a la ligera, pero que se me entienda bien, que esto no deja de ser como una cesión. Oye, el jugador se va a ir 4 años a una universidad, si luego acaba en la NBA, pues perfecto, porque al jugador le ha ido perfecto y maravilloso. Si no tiene ese hueco en la NBA, va a volver y va a volver más formado, va a volver más formado tanto técnicamente como físicamente como mentalmente y va a llegar un jugador que quizás ahora con 18 años te cuesta verle el encaje dentro de tu equipo a nivel profesional, cuando vuelva dentro de 4 años es un jugador útil desde el primer día. Entonces, yo insisto, creo que debemos que adaptar esta situación dentro de la formación de talento que tenemos aquí. Que evidentemente, a la que aparezca un Luka Doncic, que es el gran nombre, ¿no? ¿Qué va a pasar si aparece un Luka Doncic? Pues que con 16 años va a jugar en el primer equipo del equipo que Es sea. que esos vienen uno cada 15 años. Sí, pero me refiero, en el momento que con 16 años ya te vayas a jugar al primer equipo, ya tengas esos 20 minutos y ya seas importante ahí, es que ni vas a pensar en el baloncesto universitario por mucho dinero que te pongan, porque es que vas a ganar tanto dinero después en la NBA que no te va a preocupar. Entonces, cuando ya bajamos escalones, ya buscamos pues, ese jugador que puede salir en segunda ronda de draft, ahí es donde yo creo empieza la duda. Y donde evidentemente no hay ningún tipo de duda, pero por el otro lado son esos jugadores que ven que no van a tener esa oportunidad de primer equipo. Y creo que la NCAA está abriendo un camino para todos esos jóvenes talentos que no se pierdan, que vayan al baloncesto universitario, que hay una cantidad de oportunidades absolutamente innombrable. Poder jugar allí, poder crecer y luego, si no consiguen llegar a la NBA, después de su ciclo universitario, volverán a Europa. Si están suficientemente preparados para jugar en tu primer equipo, tendrás un jugador que seguramente 4 años antes ni contabas con él. Es que, para que nos hagamos una idea, para que la gente lo tenga en cuenta, en División 1 de NCAA hay probablemente más equipos que en todas las primeras divisiones del baloncesto europeo. O
sea, es que es una locura. Sí, Para cerrarte, lo que hay que decir es, a ver, hay 350... No todas son buenas. Claro, es decir, no veo a Coppin State poniendo $500,000 por fichar a un jugador del Barça. No, no. Pero sí es evidente que al final hay 5 conferencias muy importantes, hay universidades que cada vez están mirando más hacia el al baloncesto europeo y luego que se empieza a mover ya una cantidad de dinero es absolutamente increíble. Hay jugadores, bueno, mejor dicho, hay equipos que este verano fácilmente se pueden haber gastado 12, 13 millones de dólares fácilmente simplemente en transfers. Más allá de lo que cuestan los entrenadores, que son muy caros en la NCAA. Quería cerrar preguntándote un poco sobre el comunicado este que sacó recientemente la FIBA, sobre referencia a todo lo que estamos hablando, college universitario, y yo creo que leyendo un poco el comunicado lo que me dejaba la sensación es que era una recomendación de que les gustaría que hubiese una clarificación de que todo está en orden, de que ese jugador tiene la vía libre o la carta de libertad, por decirlo de alguna manera, para poder salir a la universidad y que no se produzcan situaciones incómodas desde un punto de vista legal y sobre todo de fricción entre jugador y franquicia, es decir, y equipo. Sí, yo creo que va más que nada por ese camino, ¿no? De intentar llevar todo en una cierta normalidad, que no haya conflictos, porque al final, cuando tú coges un contrato de un jugador, ¿no? Y tenemos un caso muy reciente que es el de Daimara, que creo que, si no me corriges, aún está pendiente de resolución todo lo que pasó con Zaragoza. Claro, tú coges ese contrato y donde pone que tú te puedes ir a la NCAA y claro, es que no, es que esta cláusula solo es para profesionales, ¿verdad? La NCAA no son profesionales técnicamente. Entonces, yo creo que hace bien también FIBA en poco recomendar. Lo que hay que contar aquí es que el sistema NCAA es completamente ajeno a lo que diga FIBA. Si NCAA quiere tirar por su camino, FIBA puede decir lo que quiera, pero realmente ahí no va a tener posibilidad de cambiar nada. Yo sí creo que la NCAA poco a poco va a ir también entendiendo cuál es el ecosistema fuera de su baloncesto y que si quieren jugadores pues tendrán que pagar por ellos. No va a ser un gran problema tampoco, evidentemente lo digo, porque al final lo estamos viendo, jugadores de una calidad aún no profesional, pues que los equipos estén cobrando 300 o $500,000 fácilmente por ellos, está siendo muy habitual. Entonces, yo creo que FIBA intenta poner un poco de paz dentro de todo este ecosistema, que nadie salga perjudicado, que no haya más conflictos. Creo que obra bien en ese sentido y creo que la NCAA, si tiene un poco también de cordura, va a entender, oye, mira, pues al final no dejan de ser jugadores, entre comillas, profesionales y hay que pagar por un traspaso. Es que es complicado lo que decía, que cada liga y cada esto forma parte de una isla diferente y es muy difícil a veces encontrar el equilibrio entre todas, pero bueno, veremos en cómo termina desarrollándose todo esto, que va a ir para largo, va a ser un tema candente y esta primera serie que queríamos dedicarle un poquito para hablar del tema del NIL, del tema de la NCAA, del tema de los jugadores que están poniendo rumbo al baloncesto universitario y lo queremos hacer contigo, así que Gerard, muchas gracias por pasarte por aquí. Un placer. Y recordarle a todo el mundo que se puede suscribir, que nos puede dejar un like y una opinión, también en comentarios, siempre desde el respeto, para seguir enriqueciendo un poquito este debate y esta cuestión que es de tan candente actualidad. Así que nos despedimos, un saludo y hasta la próxima.